Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están participando de esta actividad, de este seminario. Quiero agradecer al Ministerio de la Comuna por tomar la iniciativa de organizar estos encuentros. Me han pedido que hable de la situación y el contexto geopolítico en que se encuentra el mundo y por supuesto las consecuencias que tiene ese contexto para Venezuela y que relacione esta discusión con el tema comunal. Yo tengo abajo en este video, puse un link donde tengo una conferencia mucho más extensa de lo que voy a explicar aquí, del tema geopolítico mundial, de la situación en que estamos, eh, pero por razones de tiempo, este video va a ser más breve. Para aquellos que quieran consultar con más lujo de detalle y con más contexto histórico y con más evidencia y datos, les invito a que miren el vídeo que está aquí en este video, debajo de este video. Bueno, con esto dicho, quiero comenzar por decir que estamos en una coyuntura histórica de decadencia del imperialismo estadounidense y en una coyuntura histórica de crisis civilizatoria y de crisis terminal del sistema mundo en que estamos por los últimos 500 años, es decir, el sistema mundo capitalista. Esa crisis terminal no quiere decir de que cuando algo está en crisis terminal que va a morir esta noche, sino que va en caída, va en picada, ¿no? Si te imaginas una gráfica de una circunferencia así, pasó ya el pico máximo de desarrollo de ese sistema y está en su punto más bajo, ¿no? Más bajo. Entonces, la decadencia de una crisis terminal puede durar años. Eh, por tanto, tenemos que entender las coordenadas geopolíticas del mundo para poder saber qué cosas se avecinan como desafíos a nuestro continente y para poder también saber qué cosas son más viables que otras, qué cosas son posibles, qué cosas son imposibles. Me explico. Empecemos por hablar de tres crisis. La crisis que va de 1973 al 2020, que es la crisis del modelo neoliberal que comenzó con el golpe de Estado del imperialismo yanqui en Chile, con sus aliados locales, empezando por el general Pinochet, donde allí los Chicago Boys, la escuela de economistas de la Universidad de Chicago, hicieron los experimentos y el laboratorio de lo que luego se va a conocer como el modelo neoliberal, el modelo austericida de capitalismo salvaje que se va a implementar a través del mundo. Eh, Ese modelo entra en crisis en el 2020 por razones así, lo voy a decir muy rápidamente, por razones de la crisis de la pandemia. En ese momento ocurren dos cosas con la crisis de la pandemia. La primera es que los países que siguieron el modelo neoliberal fueron los países que tuvieron más número de fallecidos y los que tuvieron la crisis de salud más grande que los países que no siguieron ese modelo. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, del caso más dramático es Ecuador, que Ecuador, cuando Lenín Moreno entra a la presidencia y traiciona los postulados de lo que se conoce como la corriente correísta, ¿no? Que era crítica del neoliberalismo, lo primero que hace Lenín Moreno es traicionar la plataforma por la cual fue electo y fue y negoció con el Fondo Monetario Internacional un préstamo condicionado a políticas austericidas de cortes presupuestarios. Una de las áreas más afectadas en esos cortes presupuestarios fue el área de salud. Ahí cerraron hospitales, lanzaron a la calle a miles de enfermeros, médicos, etcétera. La salud pública se fue al piso, la privatización de la salud fue lo único que quedó y cuando vino la pandemia
vimos escenas dantescas en Ecuador donde la gente no tenía ya ni dónde meter los cadáveres y los tiraban a la calle. Es decir, estamos ante una situación de crisis enorme en Ecuador, producto de las políticas neoliberales. Pero esto que estoy diciendo de Ecuador pasó en el mundo entero, empezando por Estados Unidos, que tiene salud privada, que no existe salud pública y tiene los números de muertos más grandes del mundo. Es decir, estamos hablando de una situación eh, donde a través de las políticas neoliberales no se pudo controlar el tema de la pandemia, al contrario, se le salió de las manos porque a través de un sistema privatizado de salud no es posible tener un control de una crisis de esa naturaleza. Vemos también cómo China logró detener el avance de esa pandemia, logró reducirlo significativamente el número de muertos. Y en cambio, países en Europa que siguen modelos de privatización de salud, modelos neoliberales, pues se vieron en una situación muy, muy fea y difícil. Bueno, el segundo elemento que hizo que entrara en crisis el modelo neoliberal, pues fue el tema de cómo los estados tuvieron que acudir a intervenir en la economía para salvar al capitalismo de los capitalistas y para salvar a los mismos capitalistas de la propia crisis que generaron. Entonces hubo una transferencia de riqueza enorme de los estados al 1%. El caso de Estados Unidos es dramático porque estamos hablando de que le pasaron 4 trillones de dólares al 1%. Es decir, dinero del fisco de Estados Unidos, de los contribuyentes, de la gente que paga impuestos, clases medias, clases trabajadoras, ese dinero pasó a las arcas de la gente más rica del mundo. Nada más que para ponerle un ejemplo así muy escueto, la hija de Trump agarró 50 millones, el yerno de Trump agarró 90 millones, etcétera. O sea, la lista es larga, pero salvaron de la crisis del capitalismo a los mismos capitalistas a través de que a través de transferencias de impuestos del Estado que el Estado le cobra a las clases medias y clases trabajadoras y la transfirieron a las arcas del 1% de la banca, de las grandes empresas transnacionales, etcétera. Y ahí se vio claramente cómo las políticas neoliberales colapsaron, ¿no? Cómo el Estado tuvo que intervenir directamente y transferir riqueza social a manos de unos pocos. Y claro, esa transferencia usualmente, pues, según la doctrina neoliberal, se supone que el mercado, que los estados no intervengan de esa manera y que dejen que el mercado decida, ¿no? Quiénes son y quiénes no sobreviven a las leyes del mercado. Pues resulta que eso es una falacia y se vio bien claramente en esta crisis. Lo mismo pasó en Europa, lo mismo pasó en otras partes, así que no me voy a meter ahí, todo eso está explicado en el vídeo, el vídeo que van a tener aquí que tienen debajo de este video, en el link que puse ahí. Y entonces la segunda crisis que tenemos en el 2020, todo esto es en el 2020, es la crisis de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos ya no es una gran potencia porque está siendo desplazada económica, política y militarmente por otras potencias emergentes. El caso más claro es China, pero por supuesto está Rusia, está la India, está otras potencias emergentes en el mundo eh, que están desplazando en los mercados mundiales a las empresas transnacionales de los estados de origen americano, pero también que están desplazando en capacidad también militar y en capacidad en otros renglones tecnológicos, por ejemplo, en la ciencia y en avances científicos a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos como hegemón que emerge en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, entra en una crisis muy fuerte, muy seria. Entonces, tenemos en el 2020 esto se agravó porque, claro, la deuda de Estados Unidos se trepó a 30 trillones de dólares. Estas transferencias que hicieron a al 1% de 4 trillones de dólares, luego todo el dinero que han votado en guerras inútiles, donde todo ese dinero no es otra cosa que un lavado de dinero también del fisco, de los contribuyentes americanos, pasándole el dinero a través del Departamento de Defensa a 7, 8 grandes empresas del complejo militar industrial de los Estados Unidos, que se llevaron una trillonada de dólares en nada más que en las guerras de los primeros 20 años de este siglo en Irak, Afganistán y en otros sitios.
Entonces, esto hizo que Estados Unidos se entrara en una deuda trillonaria y es el país deudor más importante del mundo y no tiene capacidad de poder pagar eso. Ha vivido por años de estar vendiendo bonos del Tesoro de los Estados Unidos y con eso balancea el déficit del gobierno federal estadounidense. Pero llegó el punto donde ya los inversionistas, empezando por China, ya no compran bonos, al contrario, están vendiendo los bonos de los Estados Unidos y Estados Unidos se está viendo en una situación muy difícil porque ahora para pagar esa deuda no está teniendo las inversiones necesarias en los bonos de federales y entonces están ahora mismo en una situación de crisis económica muy fuerte que se predice que va a haber un colapso muy pronto de la economía americana con consecuencias mundiales, o sea, de la economía mundial, que va a ser peor que los años 30 del siglo pasado. Y en ese escenario, pues por supuesto, las potencias emergentes como el sureste asiático, con China en el centro, tiene el centro de la producción económica capitalista mundial y Estados Unidos se está convirtiendo en una potencia de segunda. Y como no tiene cómo competir en el mercado mundial por las propias reglas de juego del mercado que ellos mismos han puesto, entonces acuden a la guerra sucia. Es decir, para recuperar mercados perdidos, acuden a violar sus propias reglas de juego, sancionar países, bloquear económicamente países, ponerle bloqueos también a nivel del capital financiero, de que el capital financiero no puedan acudir a los préstamos regulares que se ofrecen en el mercado mundial y cosas por el estilo. Y en el caso más reciente, que es lo que pasó, lo que está pasando en este momento en Ucrania, eso lo pueden ver en el documento Overextending Russia, que eso está publicado por la RAND Corporation, que es un think tank del Pentágono y la CIA de los Estados Unidos, donde en el 2019 ponen allí un documento que está allí el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania. O sea, es una cosa impresionante. Hace 3 años ya está puesto online lo que van a hacer en Ucrania. Toda la provocación que han hecho contra Rusia para que Rusia no tenga otra que meterse en militarmente de manera defensiva, hay que decirlo así, porque no entra de manera ofensiva ni como un país imperialista intentando colonizar otro país, sino que puramente defensiva, porque se metió un régimen nazi en el 2014 con un golpe de Estado de revolución de colores organizado por la CIA y ponen allí un régimen nazi en el poder con milicias nazis que antes eran milicias civiles que ahora entran al ejército como batallones del ejército ucraniano, cuya prioridad es exterminar rusos ucranianos de origen ruso y rusos. O sea, se repite otra vez la ideología racista de la Segunda Guerra Mundial de los nazis, que pensaban que los ucranianos del oriente eran eslavos y por tanto razas inferiores a exterminar, y los ucranianos del occidente son descendientes de escandinavos y por tanto de raza blanca superior, y con estas teorías racistas, que aunque ustedes crean no lo crean, que son teorías que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, pues han vuelto estos nazis con esas mismas teorías y esas mismas ideologías racistas a tomar el poder del Estado ucraniano y del aparato militar del Estado, sobre todo con el consentimiento de la CIA y de los Estados Unidos y de la OTAN. Entonces han comenzado toda una provocación que viene ya desde hace rato, porque han rodeado la Federación Rusa con bases militares desde los años 90, incumpliendo promesas falsas que le hicieron al liderato ruso en la época y con misiles apuntando a Moscú, cosa que Estados Unidos jamás permitiría, ya no solamente que les rodeen a través de muchos países de la frontera de Rusia con bases militares, como están haciendo ellos a miles de kilómetros de distancia, sino que no permitirían que los rusos pusieran una sola base militar en la frontera de Canadá o de México. Una cosa que jamás permitiría Estados Unidos. Sin embargo, el doble estándar, el doble rasero, se ve aquí claramente, porque Estados Unidos se lo hace a Rusia y cuando Rusia protesta, pues ellos se sienten legitimados en hacerlo y lo justifican. En cambio, cuando se trata de ellos, ellos jamás permitirían eso. Entonces,
Claro, para el liderato de la Federación Rusa es una cosa inconcebible, ¿no? Una cosa de pónganse en los zapatos de los rusos, ¿no? Lo que le están haciendo, le cercan militarmente, con bases militares apuntando con, este, en la frontera, desde la frontera de los países del este de Europa, apuntando con misiles nucleares a Moscú, y por otro lado meten un régimen nazi cuyo objetivo central es exterminar al ruso. O sea, vamos a ver, pónganse en los zapatos. Y ya para colmo, estaban hablando antes de la intervención de Rusia en Ucrania de meter a Ucrania en la OTAN. Y estaban hablando además de ofrecer y darle armas nucleares a estos locos nazis en Ucrania. Pónganse en los zapatos de los rusos. Con eso ya se los digo todo. Bueno, ¿qué busca Estados Unidos con esta provocación a Rusia? Bueno, busca tres objetivos. Y es impresionante porque lo que han hecho es un jaque mate internacional. Lo que han hecho es desplazar a la Federación Rusa de los mercados europeos. Ya saben que la Unión Europea importa 40% de sus importaciones internacionales, 40% vienen de Rusia. Es decir, estamos hablando de un mercado de miles y miles de millones de euros. Las empresas rusas son las que más bien tienen ese negocio en Europa, o tenían. Con este golpe de Estado, y eso está muy claramente dicho en el documento del 2019, lo que busca Estados Unidos es sacar todas esas empresas rusas y reemplazarlas con empresas americanas. Es decir, recolonizan económicamente Europa. Y eso es lo que han hecho. Exactamente lo que decía el documento del 2019. Reemplazar todas las empresas rusas con empresas americanas. En aluminio, en gas, en petróleo, en trigo. La lista es larga. Y ahora le venden a los europeos a precio de monopolio todos esos productos que antes los europeos recibían a precios mucho más módicos y baratos de la Federación Rusa. Y con ese golpe a Rusia, lo que hacen ellos entonces es recolonizar Europa. Es decir, ellos no pueden recuperar el mercado europeo sin dar un golpe de Estado internacional, como han hecho en este caso, sin acudir a hacer guerra sucia, a jugar sucio. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad tecnológica de competir con las empresas de los países competidores. Estados Unidos ha estado botando su dinero en armamentismo y en guerras inútiles al mismo tiempo para enriquecer 7 corporaciones del complejo militar industrial que han hecho trillones de dólares en los últimos 40, 50 años. Y mientras eso pasaba con Estados Unidos, el resto de los países del mundo, como Rusia, como China, como la India, como Sudáfrica, muchos países a través del mundo invertían en mejorar tecnológicamente la producción. Y por eso Estados Unidos ya no compite. Y para poder entonces sacar a la competencia a los mercados, tiene que acudir a este tipo de guerra sucia. Y así es como ellos han desplazado a los rusos y los han sacado del mercado europeo y reemplazado con empresas transnacionales estadounidenses. Y además le han impuesto a todos los países de Europa, de la Unión Europea, que dediquen el 2% de su presupuesto eh, público estatal a comprarle armas al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Así que imagínense, las empresas de gas, las empresas petroleras transnacionales gringas, las de aluminio, las de trigo y ahora las empresas militares, todas contentas porque están haciendo un dineral en el mercado europeo luego de desplazar sin movilizar un solo soldado. Esto es un jaque mate internacional que ha hecho Estados Unidos. Y de paso, sacan del medio a Europa de la ruta de la seda que viene de China. ¿Por qué? Porque eso venía a través del territorio de la Federación Rusa y ahora eso con las sanciones que están haciendo, pues eso queda totalmente fuera. Bueno, ¿qué tiene que ver todo lo que he dicho hasta ahora con el tema de la comuna y con Venezuela? Este es el tema que yo quisiera tratar ahora. En primer lugar, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hacia dónde van los Estados Unidos luego de recuperar en los mercados europeos? ¿Cuál es el próximo objetivo de Estados Unidos? ¿Hacia dónde van? Obviamente no van al Medio Oriente. En Medio Oriente perdieron las guerras del Medio Oriente, gracias a la intervención y la resistencia de los pueblos, pero la intervención con la solidaridad y el apoyo de Irán,
del eje de la resistencia organizado por los iraníes a través de todos varios países del Medio Oriente y además el apoyo de la Federación Rusa, apoyo militar, sobre todo en la guerra de Siria. Entonces, Estados Unidos ha perdido las guerras del Medio Oriente. Por tanto, para allá no van. Eh, Han perdido la guerra comercial con China en Asia. Eso está completamente perdido. Por tanto, la provocación que están haciendo en Taiwán y que están haciendo con China, obviamente tiene unos límites porque ahora mismo en términos comerciales no hay manera de que ellos puedan desplazar a China de esa parte del mundo. En África, lo mismo. China ha desplazado a Estados Unidos. Estados Unidos todavía tiene allí y la potencia europea algún espacio de maniobra, pero están perdiendo rápidamente el lugar. El único lugar que le queda a Estados Unidos para intentar recuperar o mantener su estatus como potencia imperial es América Latina. Y lo que yo estoy planteando hace rato es que viene una nueva escalada del imperio hacia nuestra región. Y en esa escalada, ¿qué es lo que ellos buscan? Buscan desplazar a China y por supuesto a Rusia, pero sobre todo a China, que China ahora mismo está desplazando comercialmente a Estados Unidos, no solamente en todo el mundo, sino en América Latina. Y América Latina es lo que es para ellos el patio trasero. Es el lugar que todavía, un lugar muy rico, como sabemos, en riquezas naturales, minerales, etcétera, y ellos no lo pueden dejar perder. O sea, es algo que, si lo dejan perder, Estados Unidos deja de ser un imperio. Sabemos que los imperios viven del saqueo que le hacen a otros países. Y un país como Estados Unidos, que ha estado saqueando el mundo, pues obviamente lo que les queda ahora como lugar para mantener su estatus imperial, pues es América Latina. Y mi predicción, lo que yo estoy llamando la atención, es que tenemos que prepararnos para una nueva escalada del imperio. Recordemos que la hiperinflación que ha producido la crisis capitalista y agravada con la guerra de Ucrania, eh, en términos energéticos, en términos de los productos alimenticios, etcétera, es algo que están sufriendo ahora mismo, no solamente los pueblos europeos, recolonizados por Estados Unidos. Ahora Europa se ha puertorriqueñizado. Europa es un protectorado colonial de los Estados Unidos. Ha perdido todo tipo de control o de autodeterminación de sus realidades. O sea, en términos políticos, culturales y económicos, es una especie de protectorado colonial de los Estados Unidos, ya ni te cuento en términos militares. Entonces, eh, el Estados Unidos, en este momento, lo que el pueblo americano está viviendo también una inflación muy fuerte y el escenario que yo veo venir es que en algún momento, dada la inflación y dada lo que el pueblo americano va a estar sufriendo en los próximos 2 años, en algún momento, sea un presidente demócrata o sea un presidente republicano, en la política exterior ya sabemos que no hay mucha diferencia entre uno o el otro. En algún momento le diré al pueblo americano, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema inflacionario? Pues vamos a tener que ir a buscar pozos petroleros en América del Sur, que es lo que nos va a salvar de poder bajar los costos de vida que se han disparado con los precios energéticos, ¿no? El petróleo, el gas, etcétera. Entonces, Venezuela tiene los recursos de petróleo más grandes del mundo. Bolivia tiene los recursos de litio, de los más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Ya no les hablo de otros minerales, etcétera, que son muy importantes para la industria militar industrial, para industrias electrónicas, para las computadoras, toda una serie de industrias vitales para el imperio que tienen minerales, que tiene Venezuela, que tiene Bolivia, por ejemplo, como países antiimperialistas que se enfrentan al imperio y que en el caso de Venezuela ya sabemos las sanciones, los bloqueos, la guerra sucia que le han hecho, esa guerra híbrida que han montado. Y yo lo que veo venir es que se va a escalar eso. Y el objetivo central en ese escalamiento va a ser, en primer lugar, creo que va a ser Venezuela.
seguido quizás por Bolivia y por supuesto por los llamados gobiernos progresistas, es decir, los golpes de Estado, el retorno de más Bolsonaros a la región para disputar estos gobiernos progresistas. Digo progresistas porque son gobiernos que aunque no son antiimperialistas, aunque no son exactamente lo que deseamos que fueran, no son exactamente la alternativa que el imperio quiere poner allí, porque son gobiernos que tienen suficientes ambigüedades que para ellos no representa como tal la alternativa que ellos buscarían. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la comuna? Esto tiene todo que ver con la comuna, porque la comuna, además de ser la unidad a través del cual se va a construir el horizonte utópico, ¿no? El horizonte de largo plazo del socialismo bolivariano, como dijo el comandante Hugo Chávez en el golpe de timón, como una onada, como el nuevo modelo civilizatorio frente a la crisis civilizatoria, pero además como el modelo del socialismo bolivariano. Pero más que eso, dada la coyuntura que se va a enfrentar en los próximos años de escalada del imperialismo en nuestra región y de agresiones hacia Venezuela, yo creo que la comuna es un tema de seguridad nacional en Venezuela. Me explico. En una situación donde un escenario de bloqueo completo de los puertos de Venezuela, es decir, donde se bloquea la importación-exportación, donde se cerque a Venezuela por las fronteras. Sabemos de las bases militares que ya existen en el lado de Colombia, ¿no? En un escenario de ese tipo, lo único que va a hacer que el pueblo venezolano pueda resistir y sobrevivir a las agresiones imperiales va a ser el poder comunal. El poder comunal, comunidad económica, comunidad de autogestión política, de decisional del pueblo, pero también comunidad también para organizar las milicias populares y la resistencia militar. Es decir, la unidad de la comuna va a ser lo que le va a dar vida a la revolución bolivariana, no solamente como proyecto de largo plazo, utópico como alternativa frente al capitalismo, sino ya en la inmediatez, como elemento de seguridad nacional. Lo digo porque yo creo que el ejército bolivariano debería prestarle atención y darle un apoyo rotundo a el desarrollo de la comuna, porque es un tema de seguridad nacional, de defensa, en caso de agresión, incluso en caso de una invasión. ¿Cómo ustedes creen que van a sobrevivir? Van a sobrevivir a través de la formación de las comunas en Venezuela, el desarrollo y el crecimiento de las comunas, que las comunas se hagan una potencia económica dentro de Venezuela que permita sobrevivir ante una agresión imperialista, la que sea militarmente, una agresión militar directa, con ocupación con tropas, o sea, tipo guerra híbrida intensificada, mucho más de lo que hemos visto ya, cerrando puertos y haciendo una serie de agresiones que pudieran tener consecuencias nefastas para el pueblo venezolano. La comuna en ese sentido deja de ser una discusión de si me gusta o no me gusta. En términos de seguridad nacional es que es la única alternativa posible para poder hacer una resistencia contra el imperialismo en caso de un escalamiento de la agresión imperialista en Venezuela. Observen las experiencias en el mundo. La experiencia de Vietnam, ¿cómo sobrevivieron? Pues tenían comunidades organizadas en comunas que producían agricultura, que producían incluso industria debajo de la tierra, que producían, pero eso todo se organizó, toda esa resistencia a través de el poder comunal. Como ustedes saben, ante una agresión militar imperialista, tú no puedes depender de que vas a importar esto o vas a exportar aquello. Tú dependes de la producción y la autogestión propia de tu pueblo. Por eso yo creo que si la doctrina del ejército venezolano, que ha sido parecida a la del general Yap, guerra del pueblo, ejército del pueblo, como defensa frente a una plausible o posible agresión imperialista, pues tiene que contemplar como una de sus prioridades y como un tema de seguridad nacional a ese nivel
el poder comunal, el desarrollo, crecimiento y consolidación y profundización de la comunalización del poder, de la comunalización de la economía. No solamente eso va a llevar a grandes avances hacia la nueva sociedad que queremos construir, pero más que nada en la inmediatez va a llevar a la defensa de Venezuela frente al imperialismo. Para eso hay que poner recursos en eso, hay que dedicarle atención, hay que ponerle energía y no verlo como un slogan, ¿no? Un poco un slogan vacío de comuna o nada, poder comunal, como algo del futuro, sino verlo como algo de la inmediatez del presente y como la única vía posible para poder resistir la agresión imperialista. Muchas gracias.